Bueno, buenas tardes. Es hora. En primer lugar quiero agradecerles a todos por haber venido, pues a Sigma Delta Pi, la Asociación de Honor de Español, por organizar el evento, a EFRESIU y a todos ustedes. Espero que les entretenga un poquito la presentación. Voy a hablar de Twitteratura y la microficción, y un poco acerca de literatura latinoamericana o escritores latinoamericanos que están usando las redes sociales como una herramienta para escribir. Y luego voy a hablar de mi libro Hábitat, que también entra en la misma corriente, vamos a decir. Muy bien, primero pues hablar un poco de lo que es la microficción, para que sepan que no es algo nuevo, ¿no? Tenemos el famoso cuento El dinosaurio de Augusto Monterroso, que lo publicó en el 59. Y pues dice, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Y es todo. Es un cuento fenomenal, ¿no? Fantástico. Pero miren, ya tiene 50 años, un poco más de 50 años. Es decir, que la microficción no es algo de ahora, no surgió por el Twitter, ¿verdad? Es algo que tiene tiempo. Y bueno, Augusto Monterroso es, digamos, el ícono central de esto. Los escritores admiran a Monterroso, etc. Y si ponen en Google el dinosaurio de Monterroso y van a imágenes, van a ver una serie de expresiones artísticas, por ejemplo esta, ¿no? Pero van a ver, por ejemplo, un dibujo de una mujer que se despierta con un viejo al lado. Otra interpretación, ¿no? Hay muchas interpretaciones y es esto lo que hace la microficción tan interesante, de que el lector puede crear el mundo total que está alrededor de esta microhistoria, ¿no? Vamos entonces a la época actual. Entonces nos encontramos con el Twitter. Y se ha creado este nombre de Twitteratura, escribiendo cuentos de 140 caracteres, ¿no? Muy corticos, es lo que cabe en el Twitter, ¿cierto? Ahora, lo interesante de esto es la interacción que se puede tener con el lector. El lector, la audiencia, los amigos, otros escritores pueden en tiempo real leer, contestar, compartir, es decir, alguien lee tu cuento, ¿cierto? Alguien lee tu cuento, se lo pasa a otro y es una cuestión muy rápida y digamos como instantánea, podemos decir, ¿no? Entonces, quería comentarles también que no es una cosa nada más como de moda o que, ay, qué chévere el Twitter, qué cool, ¿no? No, ha trascendido ya y se han ya hecho conferencias, talleres. No es solamente algo como para pasar el tiempo o para jugar. Ya es algo, ya hay una tendencia, hay una serie de escritores que están abocados a esto. En México hay mucho movimiento de la Twitteratura, ¿cómo se llama? Esto es un ejemplo de unos talleres que se hicieron. Miren, esto está, a ver, fecha 2011. Y ya en el 2011 había esta serie de talleres, ¿no? ¿Qué es el Twitter? ¿Por qué se ha vuelto popular? ¿Qué representa para quienes lo utilizan como una herramienta de creación, ¿no? Así que estamos viendo esto cómo va trascendiendo hasta niveles académicos, ¿no? O a niveles artísticos de renombre. Este también es en México, y vemos aquí Bellas Artes. Es decir, que ya en el Departamento de Bellas Artes esto se considera un movimiento artístico pues de valor, y para esto hacen un evento, charlas o talleres, etc. Claro, y los participantes, mire, tienen el nombre y luego su cuenta de Twitter. Uno puede comunicarse con ellos directamente, mandar un correo, un tweet, y ya, es esto, es la interacción que se puede tener
con el escritor directamente. Ahora les voy a hablar un poquito de unos autores que me gustan mucho. Como estamos hablando de México, les presento a José Luis Zárate. Esta es su foto de su Twitter. Siempre tiene un patico, es como un icono de él. Entonces vamos a ir a su cuenta de Twitter para que vean un poquito. A ver, entonces si ven, ¿pueden ver aquí? ¿Sí, no? Escritor, cuentos, literatura, ficción. Hasta ya lo pone en la descripción de su Twitter. Pues yo hago literatura, es lo que soy, ¿no? Y si podemos ver aquí, bueno, tiene 6.400 seguidores y es muy bueno, en mi opinión. Y sus tweets, todos sus tweets, o casi todos sus tweets son cuentos, son muy por cuentos. Así que pueden, si tienen una tarde, quiero leer algo con José Luis Zárate para disfrutar. Ahora vamos a ver, en estos días hubo un eclipse, ¿cierto? ¿Vieron el eclipse? Entonces José Luis Zárate hizo una serie de cuentos con la frase luna roja. Hizo un hashtag luna roja, entonces incluyó esas dos palabras en una serie de microcuentos. Y esto es una tendencia de la microficción, que los cuentos pueden ser, digamos, aislados, separados, independientes, pero si los puedes agrupar dentro de un tema, tienen algún tipo de conexión, ¿no? Entonces, vamos a leer cualquiera. Cubrimos el cielo de smog para salvarnos de la luna roja y del pernicioso sol. La explicación del por qué la luna roja es sencilla, dijo parpadeando sangre. Pues, y así van a conseguir este ser. Es muy simpático. Y contesta rápidamente, si le escriben, contesta, interacciones. Miren todos los que hizo de luna roja, ¿están viendo? Y también eso es muy interesante, la capacidad de, cierto modo, improvisar rápidamente, pero producir literatura de calidad en un cuento que incluye el desarrollo y un final, en tan pocas palabras, ¿no? Vemos aquí un afiche de, miren, introducción a la narrativa breve, imparte José Luis Zárate. Fue invitado a dar un taller acerca de la microficción o narrativa breve. Como les digo, esto ya trasciende y ya está entrando a los campos académicos, ¿no? Que no es solamente una moda nomás, ya va más allá. Vamos a ver un poquito más y entramos también al tema de los blogs. Los escritores ahora, usando la tecnología, usan mucho los blogs para comunicarse con la audiencia. El blog de Zárate se llama Cuenta Atrás. No escribe muchos microcuentos allí, sino conversa, ¿no? Escribo cosas más largas. Pero en su blog tiene gratis, o sea, ofrece gratis su libro El fin del mundo. ¿No? Miren, es muy interesante cómo lo regala, digamos. Está una imagen, el fin del mundo, y luego un pato que se ahoga. Muy interesante, ¿no? Pero bueno, vamos a ver algunos microcuentos de él, de este libro. Y tengan en cuenta que el título del libro es El fin del mundo y todos los microcuentos tratan de alguna forma este tema. Aquí está. Unos a otros. Los profetas del Apocalipsis se demandaron unos a otros por plagio. Una fecha. Los mayas decidieron dar una fecha falsa del fin del mundo para que la humanidad disfrutara tranquila sus verdaderos últimos días. Se la vi. Tanto esperar el apocalipsis zombie para sobrevivir 12 minutos, ¿no?
Entonces vemos, de alguna forma, solamente les traje 3, ¿no? Pero de alguna forma todos están relacionados, tocan un tema central, tienen un desarrollo, tienen una especie de fin, ¿no? Pero dejan que el lector cree toda la historia alrededor, ¿no? La historia grande, vamos a decir así. Muy bien, ahora les quiero mostrar este grupo. Son 3 escritores de Venezuela y han publicado el libro que se llama Micronopios. Y la cuenta de Twitter es de los 3 y es Micronopios. Entonces son igualmente microcuentos muy cortitos, pero es muy interesante que sean 3 autores y que hayan hecho un libro juntos, ¿no? En su cuenta de Twitter no escriben los microcuentos como Zárate, ¿verdad? Que sí los escriben, sino que hablan un poquito. Estamos en Facebook, ¿no? Está en formato electrónico. Bueno, puedes escribirles, te dicen dónde encontrar el libro, etc. Es una cierta comunicación directa con la audiencia. Les voy a leer un cuento de cada autor para que tengan una idea. El libro está disponible en Amazon, así que pueden verlo después. Esto es Susana González Rico. Miro una barra de pan tirada en el piso y me doy cuenta de que contiene toda el hambre del mundo. Este cuento me encanta. Es profundo, ¿no? Impactante, puede hasta pararte los pelos, ¿no? Podemos decir que es de protesta, podemos decir que es de lucha. Se puede ver desde diferentes tipos de perspectiva, se puede aplicar a la realidad de Venezuela ahora, la realidad de muchos países, ¿no? Muy interesante. Vamos a ver uno de Karen Zambrano, El secuestro. Su costoso manicure se dañó muy pronto. Intentó escapar rompiendo con las uñas la pared del bareque. ¿Bareque? No sé, ¿saben qué es bareque? ¿No? ¿Sí? ¿Alguien? No. En Venezuela se usa mucho esa palabra. Bareque es, bueno, es como una pared, pero es la división entre casas hecha de cemento, más o menos, ¿no? Entonces, a ver, si les digo que me digan un adjetivo para calificar este cuento o la imagen, ¿qué adjetivo se les viene a la cabeza? Incisivo. ¿Cómo? Incisivo. Incisivo. ¿Algún otro adjetivo? ¿Alguien? A mí, yo pienso, wow. Bueno, eso no es un adjetivo, pero no, impactante, ¿no? Y muchos microcuentos tienen este formato. Primero, hay una oración con el desarrollo del cuento, y luego la segunda oración o la segunda parte de la oración es el final y es impactante. Hay una sorpresa, en este caso es trágica, ¿verdad? Pero hay muchos de comedia, hay muchos dramáticos, y es esto. La primera parte, que es como digamos todo el desarrollo del cuento, de un cuento largo, y luego la otra oración, un final impactante que te deja con la boca abierta. Vamos a ver el último autor de este grupo, Daniel Centeno. Me desquito con almohada y le atino un golpe al mentón de mi tristeza. Un segundo después, sigo tendido en la lona. Este autor es un poco más introspectivo. Sus cuentos en este libro tienden más a las emociones, al pensamiento crítico del propio ser, un poco más diferente que Susana y Karen, ¿no?
pero bueno, forma también parte del libro. Es muy interesante. Y hay muchísimos autores que están, no digo que todos son buenos, ¿no? Pero muchos. Les traje una muestra, pero pueden ver, si tienen cuentas de Twitter, pueden entrar, ir a Amazon y comprar los libros, son muy interesantes. Muy bien, ahora, aparte de los escritores, también hay, otra cosa, un escritor más. El hombre de Twitter se llama este escritor y esta es su foto. No lo puse yo, o sea, sí lo puse yo, pero es su foto, ese es el hombre de Twitter. Y es muy interesante esta cuenta, se ha vuelto muy famoso porque va escribiendo a medida que los lectores le van respondiendo. Digamos que es una escritura en conjunto, no sé, algo así. Y para eso utiliza el Twitter. Claro, pueden ir a su blog, por aquí. Pueden ir a su blog y aparece una foto real, bueno, esperemos, no sé. Dice, se llama Mauricio Montiel Figueiras y dónde lo pueden ubicar más realmente, ¿verdad? Pero veamos un momentico su cuenta de Twitter, el hombre de Twitter. Tiene 13.000 seguidores, ¿no? Tiene muchísimos seguidores, bueno, 22.000 tweets. Y escribe muchísimo y tiene ciertas particularidades. Por ejemplo, siempre escribe, muchas veces escribe de esta forma, como una palabra en cada línea y el cuento aparece vertical, parece más largo de lo que permite el Twitter, más de 140 caracteres, y siempre usa corchetes. Es su estilo. Entonces, este es el nombre de tweet. Otro escritor no hace esto. Entonces ya se establecen tendencias, estilos. Podemos diferenciar al hombre de tweet de Zárate, del mexicano. Sí, lo podemos diferenciar. Vamos a ver. Cada historia es un tejido hecho de pequeños relámpagos entrelazados. La ficción es un lugar al que se acerca una tormenta. Y bueno, pueden entrar en su cuenta y bajar. Ha hecho también algunas fotos, pero a ver, lo siento, muchas fotos ayer y hoy. A ver, este también es acerca del eclipse de estos días. La sangre corre hacia la luna. El conejo se ha ido a brincar en otras praderas. No hay lado oscuro que dure 100 años sin eclipsarse. Parece que fuera más de 140 caracteres, ¿no? Parece bastante largo. Entonces, el hombre de tweet juega también con la parte visual, que no lo hace Zárate, por ejemplo, ¿no? Entonces ya tenemos una expansión hacia la academia, tenemos una tendencia, tenemos un establecimiento de estilos literarios, etc. Bien, ahora lo que también les iba a decir es que no solamente están los autores como solos allí, ahora hay grupos, organizaciones que están apoyando o trabajando, estudiando este tipo de manifestación artística. Hay una cuenta en Twitter que se llama Microficción, así, separado. Y aquí hablo de literatura 2.0. Digo yo que es literatura 2.0. Bueno, ya hablamos de cómo el lector puede hablarle al escritor, compartir con él, etc. Pero, wow, esta soy yo. Que le dije que iba a Tallahassee a hablar de ellos. ¡Yay! Ok. Florida, no en Venezuela. Bueno, pero miren, es muy interesante lo que hacen ellos y es, déjenme ver si encuentro, veamos aquí la descripción. Dice,
Dice, retuiteando los mejores relatos de Twitter. Mándanos los tuyos usando el hashtag #MeFiti. Entonces, cualquiera de ustedes, nosotros, podemos escribir un tweet con un cuento y ponemos el hashtag #MeFiti. Y claro, si ellos consideran que es bueno, le dan retweet. Y tienen seguidores, y luego te empiezan a seguir otros escritores, o los otros escritores dicen, oh, me gusta tu cuento, ¿no? Y así vas conectando y vas viendo otros más. Y ellos también tienen concursos, tienen a veces duelo de microtuiteros, algo así. Entonces ponen un tema a una hora específica, ponen un tema o una palabra. Por ejemplo, la palabra libro. Y ponen, no sé, a Michael y Anel que van a tuitear. Y entonces se pelean a ver quién puede escribir el microcuento más impactante con la palabra libro. Y así van, ¿no?, exponiendo todo. Y una cosita más, les quería mostrar esta red social literaria que se llama Falsaria. Es como Facebook, pero solamente de literatura. Y es muy interesante porque se puede votar, ¿no? Por eso también le pongo literatura 2.0, porque si abres una cuenta, pueden, por ejemplo, microrelatos. Por ejemplo, acá, si abren una cuenta pueden escribir, no solamente microcuentos, cuentos largos, poesía, etc. Y pueden tener votos, comentarios, y la gente te va diciendo, me gusta, no me gusta, ¿no? Y así. Entonces, quiero conectar esto con ahora mi obra, Hábitat. Este libro lo publiqué justo hace un año, en marzo del 2013, y resulta que vi la red social Falsaria. Me metí para ver, ya tenía un poco de idea de cómo era la literatura, me gustaba Zárate y otros autores, y había escrito algunas cositas muy cortitas. Puse uno en Falsaria, pues tuve como 20 comentarios. ¡Wow! ¿No? La gente leyó mi cuento, lo comentó, les gustó. Escribí otro del mismo estilo. También la gente me comentó. Entonces decidí hacer un proyecto, decidí retarme a mí misma y escribir un libro de microcuentos, porque no es fácil escribir un cuento tan corto, ¿no? Que tenga desarrollo, que tenga final, que sea impactante, que le guste al lector. Entonces, como ya había empezado a escribir un poco con un cierto tono de suspenso, más no de terror, cierto tono trágico, decidí hacer 40 microcuentos que estuvieran relacionados de algún modo, ¿no? Y surgió Hábitat. Es un mundo, podemos decir un microcosmos, donde hay seres o criaturas por allí viviendo, que podemos escuchar en cada microcuento, que pueden estar al lado de nosotros o en otro planeta, pero están por allí presentes. Bueno, entonces les voy a leer algunos. Es un ebook, así que no lo tengo. Y como son tan cortos, igual los tengo en el PowerPoint para que los lean conmigo también. Cansancio. ¿Cuántos te faltan, papi? Ya estoy cansado de jugar con huesos. A cada cuento le puse un título que es un sustantivo. No hay verbos, no hay adjetivos. Un sustantivo. Y hice esto porque cada sustantivo resume de cierta forma lo que pasa en cada historia. Ansias. Esperaba con emoción la noche de Halloween.
Era el único momento en el que podía quitarse su disfraz de humano. Incomodidad. Hoy hay luna llena, pensó. ¡Qué fastidio! Seguro que empieza a aullar el vecino. Por nada. Todavía había 2 cuerpos que lo esperaban. Peso. Los huesos de las manos le sonaron varias veces. Cargar un bulto tan grande no era nada fácil. Resignación. Después de 3 sesiones de depilación láser, el hombre lobo se dio por vencido. Arte. Se vio desnuda frente al espejo. Contempló los arabescos. Sí, era hora de colorear los pezones. Inconformidad. No le gustaba el nombre chupacabra. Realmente prefería las vacas. Historia. Lo sabía. Si hubiera nacido hace 1000 años, no sería esquizofrénico, sería un profeta. Maldita modernidad. Paranoia. Con esto del SIDA uno no haya quien morder. Y bueno, les traje esos cuentos, no iba a traer los 40 cuentos, pero es esto, una muestra de la tendencia que se está dando y eso de poder, de que el lector tiene la potestad o la propia creatividad para formar toda la historia que está alrededor de esta microhistoria. Y bueno, básicamente esa es la charla que les quería contar. Y pues, gracias. Es todo. Si tienen alguna pregunta, cualquier cosa que quieran saber. Catherine. Hay una como criteria que decide qué es un microcuento o como una combinación de oraciones, como que es la diferencia. Claro. Bueno, se viene hablando de microrelato, microficción, narrativa corta o narrativa breve desde hace mucho tiempo y va desde, pues todavía se pueden incluir cuentos de 2 páginas, ¿verdad? Cuentos de 1 página, de 1 párrafo, como narrativa breve o microrelatos. Ahora, con la Twitteratura o el uso del Twitter como herramienta para escribir, solamente tiene 140 caracteres, ¿no? En mi libro pues hay unos más cortos y unos más largos, no importa. Pero, claro, es diferente un microcuento que una combinación de oraciones, porque tiene que haber un desarrollo de una historia en esas pocas palabras. Tiene que pasar algo, digamos. Puede ser que haya un final directo, puede ser que haya, cerrado, puede ser que haya un final abierto para que el lector piense más, pero tiene que pasar algo, tiene que desarrollarse una historia. Claro que también los microcuentos viven, digamos, dentro del mundo en el que se encuentran, como en hábitat, ¿no? Es un microcosmos. Hay un cuento que mi libro, por ejemplo, incluye algunos elementos de cultura popular, ¿no? O de la cultura pop. Hay un cuento muy, muy corto, es un diálogo, y dice, la persona A dice, esas son las piernas. La persona B dice, no sé, Mulder. ¿Saben quién es Fox Mulder? ¿No? Entonces, es un cuento muy corto, pasa algo, ¿no? Pero dentro también de hábitat tiene más trascendencia que si estuviera solito, ¿no? ¿Sí, Alberto? Bueno, simplemente
sería estéril, ¿no? Como una especie de debate genérico y demás, pero claro, ya llegando a tal nivel de concisión y dependiendo tanto del impacto, incluso tienes que, o sea, claro, hay que mirar una genealogía ya que va hacia el aforismo y que va hacia la greguería y toda esta literatura, ¿no? Prácticamente poesía, o sea, Claro. es decir, tu literatura es aforismo casi. Me acuerdo ahora de Gómez de la Serna y de toda esta gente, ¿no? Van un poco en esa línea, están rescatando esta... Pues yo sigo muy fervientemente la cuenta de Gómez de la Serna. Bueno, Gómez de la Serna, por supuesto, está muerto, pero hay una persona que tiene una cuenta de Twitter, y sí, es eso. También hay micropoesía, ¿no? Y hacer solamente un poema con solamente un verso, que también es bastante difícil, pero en algunas ocasiones se entrelazan, o es poesía o es narración, como el escritor del grupo de los tres, el último, era más poético que los otros dos, ¿no? Sí, hay una línea ahí muy delgadita. Lisa, ¿ibas a...? No, es que te iba a decir cómo diferenciarías la micropoesía de la microficción o de la Sí, lo que estaba diciendo Alberto, ¿no? En algunas ocasiones es muy difícil. O incluso puedes ver poetas como el profesor Galeano, como Juan Carlos Galeano, su profesor, si ven su libro de poesía Amazonia, muchos de esos poemas pueden ser micropoemas, Sí. ¿no? Que con 3 versos, a veces 2, 3 versos, 4 versos, te plasman una imagen completa de un ambiente o de un mundo entero, ¿no? Y sí, los míos no son poesía. Sí hay una historia que se desarrolla, pero sí hay mucha micropoesía también. ¿Alguna otra pregunta? ¿O comentario? ¿Quién tiene cuenta de Twitter? ¿Van a entrar? No, es muy interesante. Si tienen pues interés, pues sí. ¿En tu cuenta de Twitter estás escribiendo microliteratura? A veces, pues por ejemplo, José Luis Zárate, el mexicano, escribe siempre, solamente son cuentos sus tweets, ¿no? Yo escribo de todo. A veces pongo un cuento, pongo un verso, o una noticia de la situación en Venezuela, o no. Pero sí, pueden entrar a mi Twitter y ver también. ¿Crees que esta tendencia no ha empezado por las tecnologías o porque la gente hoy en día no tiene capacidad de enterarse, está tan ocupada que no puede leer cosas más graves? Yo creo que la tecnología es una herramienta que ayuda a esto, ¿no? Pero hay dos cosas. Una es el lector, que no tiene mucho tiempo de leer, y otra es el escritor, que tiene que trabajar, tener niños, y entonces no tiene tiempo de escribir, ¿no? Por ejemplo, yo. Tengo que confesar que escribí muchos cuentos de Habitat mientras dormía a mi niña en la madrugada. Para no dormirme yo, a las 2, 3 de la mañana con mi celular, escribía notas, y muchos de mis microcuentos salieron de allí. De cuando estaba arrullando a mi niña a las 3 de la mañana. Y es eso, porque en qué momento tan ocupada con 2 niñas pequeñas que toman leche, etcétera, en qué momento vas a escribir, ¿no? Pero sí, el mundo moderno, pero bueno, es muy interesante el mundo moderno, que puede ser en cierto modo muy negativo, también es positivo porque hay otras cosas nuevas, la gente se sigue expresando, hay nuevas tendencias, ¿no? Sí, dice. ¿Cuánto de haiku puede tener esto? Porque ahora que Raquel hizo la pregunta, me quedé pensando en el haiku, que es tan antiguo. Es que, claro, es que eso es lo que estaba diciendo al principio. Sorry. No, está bien. Pero hablé de ficción, no de poesía, ¿no? Pero que la microficción no es que es de ahora, tiene muchos años. Lo que pasa es que ahora con la tecnología es más fácil transmitirla, llegar al lector y esto, pero no es que es de ahorita.
como los haikus, también hay muchos escritores o poetas que sus cuentas de Twitter solamente son haikus, escriben sus poemas corticos, esos son sus tweets, ¿no? Pero sí. Muy bien, entonces pues muchas gracias por haber venido. Y no puedo firmar libros, son ebooks, pero no, muchas gracias por haber venido y por compartir.